también en el ciclo de fósforo. Allí, este artículo, por ejemplo, que es otro artículo que también sale en Nature Communications, habla de los objetivos de desarrollo sostenible y traigo este artículo precisamente por el título de la conferencia Darwin del día de hoy. Ellos hablan que hay que ofrecer un plan de acción global integrado para el desarrollo sostenible de nuestro mundo. Sin embargo, sigue siendo un gran desafío desarrollar estrategias viables que logren la sostenibilidad regional dentro de las mismas limitaciones socioambientales en cada región, en cada país y en cada continente. Obviamente en este artículo los autores proponen un marco que integra el espacio operativo seguro para la humanidad. Sin embargo, otra vez vuelve el mismo mapa, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden volver a ver la integridad de la biosfera y obviamente aquí hablan de diversidad genética, probablemente lo que habla es de pérdida de la biodiversidad. Aquí no miden otras cosas que también están perdiendo. Sin el cambio climático dicen que ya se está recuperando. El artículo anterior fue del 2010. Este artículo es del 2023, donde son un poco más eh, positivos con los asuntos de cambio climático. Si pueden ver, está entre amarillo y verde. Sin embargo, los ciclos de flujo bioquímicos, principalmente el nitrógeno y el fósforo, ya marcan, y el fósforo ya marca rojo. Entonces, eso está mucho más allá de la zona de incertidumbre, ¿no? Y en ese sentido, el ciclo de nitrógeno, ¿qué es el ciclo de nitrógeno? ¿Qué es la fijación urbana de nitrógeno? La fijación urbana de nitrógeno se debe única y exclusivamente al trabajo que desarrolló el profesor Haber y el profesor Bosch cuando desarrollaron la producción de amonio a partir de nitrógeno e hidrógeno. Entonces, por ejemplo, en este artículo, que es un artículo de Nature Geoscience, presentan clarísimo cómo, y aquí me voy a detener un poquito en esta figura, sigan conmigo la figura, por favor, cómo la humanidad mundial eh, es actualmente, que es esta línea negrita que sube exponencialmente, y miren que esta línea negrita ahorita aquí marca 7.000 millones de habitantes. Realmente en este momento somos 9.000 millones de habitantes en el mundo. Sin embargo, miren este cambio de pendiente. Este cambio de pendiente veníamos creciendo a esta velocidad y en este punto hay un cambio de pendiente importante en el crecimiento de la humanidad y este cambio de pendiente se da precisamente por este descubrimiento, por la producción de amonio. Si no hubiera habido este descubrimiento y este trabajo del profesor Haber, en este momento no seríamos más de 3.500 millones de habitantes y quién sabe si ustedes y yo hubiéramos nacido, porque hubiéramos seguido esta tendencia, la tendencia de los puntitos rojos. Es decir, seríamos menos de la mitad de la población que en este momento habita el mundo. Es decir, nosotros somos el doble de la población mundial, afortunadamente para ustedes y para mí, por el descubrimiento del profesor Haber y Bosch. Muchos científicos llaman esto el descubrimiento de la humanidad, el gran descubrimiento de la humanidad por encima de cualquier otro descubrimiento, porque ha permitido que estemos más personas en el globo terráqueo y eso ha permitido entonces que la ciencia incremente más porque hay más gente pensando. Se dan cuenta cómo empieza la producción de fertilizantes, miren cómo crece de fertilizantes químicos y también cómo aumenta la producción de carne. Se dan cuenta que hasta 1940, 35, hace un poco menos de 100 años, eh, la producción de carne venía incrementando, pero la producción de carne incrementa radicalmente, obviamente asociado a la producción de nitrógeno para producir alimento para ganado. Entonces eso también ha incrementado muchísimo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de esta reacción básica. Estamos hablando de un nitrógeno más tres hidrógenos dan dos moléculas de amonio. El problema que producir amonio es termodinámicamente eh, muy difícil. Es decir, no es una reacción que se dé de manera eh, inmediata, no es una reacción que se dé de manera sencilla, es una reacción que necesita alta presión de 15 a 25 megapascals de presión y de 300 a 550 grados
grados centígrados de reacción y obviamente catalizada por hierro. Esto lo descubre Haber en 1912 y luego se une con el profesor Bosch que trabaja en BASF, que BASF lo único que hacía era producir anilina, por eso se llama BASF porque es empresa productora de anilina alemana, una cosa por el estilo, no me sé la traducción exacta. Y empiezan a producir amonio en altas cantidades. Antes, el único nitrógeno disponible para eh, fertilizar el suelo era el nitrato de potasio y el nitrato de sodio que se producía del caliche o del salitre, que principalmente que Chile era uno de sus grandes países del mundo. Chile, inclusive en 1925, era uno de los países eh, económicamente mejor posicionados en el mundo porque producía, era el único de los pocos productores y además vendía pues su tonelada a $45 por tonelada y producía una cosa bestial de 6.000, 8.000 toneladas al año, no sé, y en 1934, unos añitos después del descubrimiento del profesor Haber, pues el precio cae radicalmente y Chile empieza a quebrar. Es decir, cómo se pueden dar cuenta que como aquí la acción de una sola persona, de un solo investigador, da eso. El profesor Haber era judío, askenazi. El judío askenazi es aquellas personas judías que nacen en Europa y obviamente se convierte al cristianismo cuando se quiere casar con la huevo que fue su esposa, una de las primeras mujeres que tuvo un doctorado en Alemania. Estudió con el profesor Bunsen, el de los mecheros Bunsen, y siempre quiso salvar el mundo inventando fertilizantes agrícolas. Entonces, mucho del trabajo del profesor era en ese sentido. Sin embargo, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él era que nazi viviendo en Alemania, desarrolla un amplio trabajo y una amplia investigación en armas químicas. Es decir, en la Primera Guerra Mundial, él es el desarrollador o parte de ser el desarrollador de todas estas gases tóxicos. Inclusive, él desarrolla un gas tóxico, bueno, desarrolla un producto para eliminar malezas en el campo y los investigadores alemanes posteriores en Segunda Guerra Mundial desarrollan este como el gas ciclón, que es el gas que mata pues a cantidad de personas en campos de concentración. Em, Sin embargo, Haber era muy curioso porque Haber quería salvar el mundo, quería darle comer a todo el mundo, pero él decía que en tiempos de paz un científico pertenecía al mundo, pero en tiempos de guerra pertenecía a su nación. Y él se consideraba que su nación era Alemania. Sin embargo, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, él siendo judío, de padres judíos, en 1933, en esta gran expulsión de científicos judíos de Alemania, pues es perseguido. Inclusive él tenía antes, en Guerra Mundial, le dieron el título de capitán. En Segunda Guerra Mundial lo corren, lo persiguen, lo iban a matar, termina retirándose y escapándose a Cambridge, Inglaterra. Y hay una cosa, hay una historia muy curiosa, porque pues Rutherford lo conoce en Inglaterra y ni siquiera le quiere dar la mano por esto de haber producido estos gases químicos. Es amigo de Einstein, inclusive cuando Einstein se separa de su primera esposa, Rutherford recibe a la primera esposa y a los hijos de Einstein en casa. Entonces ahí hay un asunto como muy curioso. Luego, cuando se funda eh, Israel, el Estado de Israel, el profesor Chaim Weizmann, también científico, que es el primer presidente de Israel, o el primer ministro de Israel, invita al profesor Weizmann a que manejara el centro de investigación que antes se llamaba Instituto CIEF y ahora se llama Instituto Weizmann, para que él fuera el director del primer instituto de investigación. Sin embargo, muere en el camino a Israel desde Inglaterra por un paro cardíaco. Entonces, miren ahí la diferencia. Pero bueno, volviendo al tema, pero lo que quería dejar muy claro es que cómo es posible que entonces la producción de amonio y de sulfato de amonio y todo lo que usamos para producir sale de una persona, sale de una investigación. Esto nos lleva más de menos de 100 años, pero esto ha generado que cualquier cantidad de uso de fertilizantes químicos que no son usados, que no son asimilados por las plantas,
terminan en los ríos, posteriormente en el mar, y esto deja zonas altamente ricas en nutrientes, que en todos los puntos rojos se puede ver que es donde más nutrientes, sin usarse por el sobreuso en campo, es decir, el campesino ve que esto es tan barato, se ha vuelto tan barato el amonio y el sulfato de amonio y todos los compuestos de amonio para fertilizar, que entonces le ponen de más, la planta no lo usa, se va y entonces se puede ver que en los países obviamente más ricos es donde están más estas concentraciones o estos puntos rojos de alta exposición del mar a altas concentraciones de nutrientes. Esto hace entonces que se dé un alto crecimiento de algas, entre otras cosas, y obviamente se disminuye la concentración del oxígeno del mar, de esa parte, y obviamente termina con la muerte del resto del ecosistema. Entonces, todo va concatenado, todo va de la mano y esto hace parte mucho también entonces y está asociado mucho a los grandes movimientos o disminuir este consumo, a los grandes movimientos del ataque o de mejorar el cambio climático. Entonces, nosotros entramos en ese trabajo hace más de 15 años en mi laboratorio, empezamos a trabajar con biofertilizantes en 2009 en mi laboratorio y hemos trabajado precisamente con dos microorganismos, Azospirillum brasilense y Rhizobium, y dos hongos, Gigaspora margarita y la Carea tricodermófora. Estos son un microorganismo de vida libre, esto es un microorganismo formador de nódulos, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Por ejemplo, obviamente Azospirillum es muy importante en México por el uso del maíz, tomate, caña de azúcar y café. Y en Rhizobium obviamente es en extremo importante porque este microorganismo hace nódulos principalmente en leguminosas y principalmente en frijol. Gigaspora margarita es un hongo arbuscular. Obviamente muchos de los trabajos que hemos hecho es en el estado presimbiótico. Y la caria tricodermófora es un hongo ectómico rísico que crece principalmente en árboles y eso les voy a contar al ratito. Nos gusta, entonces tenemos un modelito de estudio de cada uno de estos ejemplos, de cada uno de los principales interacciones de planta con su suelo, con su rizósfera, pero además cada uno nos ha permitido publicar, hacer ciencia y también comercializar algunos de sus productos. Bueno, trabajar con empresas que comercializan. Nosotros no comercializamos. Nosotros hacemos ciencia en la universidad. Y según la regulación mexicana, entonces un biofertilizante es un microorganismo benéfico que se encuentra naturalmente en el suelo, que no ha sido afectado por el uso excesivo de químicos o agroquímicos, que es producido afuera por técnicas biotecnológicas y que regresa al campo. Entonces, este es un cultivo de caña de azúcar muy cerca de Cuernavaca, y Cuernavaca está muy cerca de Ciudad de México, donde se pueden dar cuenta qué pasa con un microorganismo que no tiene digo, una planta de caña de azúcar que no tiene biofertilización, pero que tiene todo el tratamiento de fertilización química, y unas plantas o otro pedazo del terreno que tiene entonces biofertilización con Azospirillum brasilense y micorrizal muscular. Esto parte y uno de los grandes artículos claves en la producción de Azospirillum brasilense en el mundo viene de un investigador que falleció en 2012, mexicano, buen amigo que yo conviví con él mucho tiempo, el doctor Caballero, quien estuvo durante muchos años de su vida recorriendo el país y seleccionando muestras de azospirillums, de microorganismos, para ver cuál mejoraba la productividad. Y como pueden ver, este artículo es del 2020, el, digo del 2000, perdón, del 2000, demuestra que en el 99 todos los campos donde se agregó eh, biofertilizantes, Azospirillum brasilense principalmente, se mejoró desde el 42, 10%, 30% hasta el 44% la producción del maíz dependiendo de la manera cómo usaban la fertilización del maíz y qué tipo de maíz era, si era un maíz tradicional o un maíz comercial. Y todavía el maíz comercial, para el 2000 no se tenía muy claro que si ese maíz comercial era maíz transgénico o no, y esta discusión se la dejo a ustedes para que la hagan ustedes solitos en sus casas.
Estas son fotos, estos originales, esto es una foto de maíces mexicanos, de la gran especiación de maíz que tiene México. México es país de origen del maíz, como para ustedes Perú es país de origen de los tubérculos. Eh, entonces, es bien sabido que las raíces ayudan a estabilizar las condiciones nutricionales. Estas condiciones nutricionales son pH, oxígeno, entre otras, y lo que hacemos es permitir a la rizosfera pues, actuar. Entonces, en ese sentido, eh, 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 lo que van a ver es que mucho de lo que nosotros tratamos de hacer en ciencia en el laboratorio fue tratar de simular las condiciones de oxígeno, pH, temperatura de los microorganismos en suelo. Entonces, sabiendo el microorganismo cómo vive en el suelo, cómo vive en esa parte, podemos entonces mejorar su productividad y sus requerimientos ya de manera escénica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en resumen? Y lo hemos hecho durante mucho tiempo, es entonces aislar microorganismos del suelo, tanto Aspergillum como aquellos que crecen de manera libre, como aquellos que crecen de manera simbiótica. Se me olvidó decirles que la asociación de vida libre de microorganismos con las plantas tiene más de 1.500, 2.200 millones de años, pero la asociación simbiótica es mucho más joven, nada más 60 millones de años. Es decir, la simbiosis directa adherencia de los microorganismos a partir de estas formaciones de muchos microorganismos que se pegan a la planta es mucho más joven. Y entonces hacemos este aislamiento de microorganismos en cajas, en medio de cultivos selectivos, empezamos con todo este trabajo, optimizamos luego sus nutrientes, los medios de cultivo, pH, temperatura, todo lo que haya que hacer en estudios en pequeña escala, matraces, tubos, pasamos a bioreactores, hacemos estudios principalmente de oxígeno, transferencia de masa, porque lo otro se estudia aquí, pH, temperatura, hacemos estudios entonces de producción, formulación, empacado, vida en aquel, es muy importante, pues no puedes llegar a un productor eh, en el campo con microorganismos ya no viables, con un cultivo muerto, con un cultivo que no va a funcionar, entonces tienes que mantener en tiempo, en vida en aquel 1 o 2 años los productos con microorganismos viables para poder llegar al campo y finalmente pasemos el escalamiento y entregamos la tecnología a empresas productoras en el país. Ahora, en este caso, uno de los primeros trabajos que hicimos tiene que ver con la producción de Azospirillum brasilense y con se me fue con Rhizobium fascioli. Y el asunto del Rhizobium fascioli y del Azospirillum es que muchos de los productos en el mundo se venden mezclados con suelos estériles o suelos que traen otros microorganismos. Uno puede ver en los supermercados bolsas de biofertilizantes mezclados con suelo. Sin embargo, cuando tienes grandes hectáreas, grandes campos, como en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, pues no puedes entonces estarle tirando más tierrita a la tierra, se complica la aplicación y necesita formulaciones líquidas que puedan entonces adherirse a a la semilla cuando se siembra o formulaciones líquidas que permitan entonces que vayan en spray o en o en los mismos sistemas de riego de la producción. Y entonces nuestro primer gran reto fue desarrollar productos líquidos. Debo comentarles que para 2010, cuando empezamos 2009, en el mundo habían dos productos líquidos, uno hecho en Israel y uno hecho en Argentina, y ambos productos necesitaban refrigeración para mantenerse. Entonces nosotros teníamos que además mantener un producto que no necesita refrigeración por las mismas condiciones de transporte y las temperaturas en este país. Entonces, lo primero que hicimos fue estudiar, bueno, muchísimas cosas, les voy a contar dos ejemplos rápidos. El primero fue el consumo de la fuente de carbono, y es porque, como ustedes bien saben, y este es el artículo resultado de ello, aquí lo importante es que podíamos publicar y podíamos trabajar con la empresa al mismo tiempo. La naturaleza es zurda. No sé si ustedes lo sabían, pero finalmente los microorganismos normalmente producen y las plantas producen las versiones levógiras, las versiones izquierdas de las moléculas, y ácido málico siendo la fuente de carbono más eh, em, eh,
que más le gusta al microorganismo, a Suspirium brasilense, pues entonces la planta le entrega ácido málico al microorganismo a producción produciendo con transportador de malato, induciendo respuesta sistémica, todo lo demás. Y ahí entonces el microorganismo crece y en contraprestación el microorganismo le entrega entonces nitrógeno en forma de amonio y le entrega otras cosas. Le entrega eh, vitaminas, algunos, a poder llegar hasta minerales, ¿no? Entonces, pero el gran problema es que cuando está uno en producción, cuando vas a producir el microorganismo, pues cualquier empresa comercializadora de ácido málico te entrega la mezcla racémica, te entrega el ácido estrógiro como el ácido el levógiro, y esta mezcla racémica finalmente vienen los reactivos, productos sigma o los que ustedes digan. Entonces, lo que estaba pasando era que solamente en reactor y en matraces el microorganismo se consumía solamente esto y estábamos perdiendo esto. ¿Cómo logramos implementar o mejorar eso? Es cambiando las condiciones de aireación de nuestros reactores. Estos son bioreactores en columna de burbujeo que teníamos en el laboratorio. Luego esto lo escalamos a reactores de 500 litros y en ese sentido pueden darse cuenta que cuando teníamos bajas aireaciones, como este es el caso, teníamos un mejor crecimiento del microorganismo. Sí siguen mi mouse, me supongo que sí, comparado con estos que crecían mucho menos cuando la aireación aumentaba. Es decir, teníamos una mejor producción del microorganismo eh, en ese tipo de casos. Eh, Creo que voy a poner mejor el puntero a ver si es mejor. Yo creo que sí. Bueno, también encontramos entonces la explicación científica del por qué, y es que encontramos genes que se sobreexpresaban cuando había baja aireación en los reactores. Una isopropil malato deshidrogenasa y una malato deshidrogenasa, lo que nos hacía entonces que el microorganismo pudiera consumir, como pueden ver aquí, tanto la versión levógira, que son las bolitas abiertas, como la versión de estrógira, que son las bolitas cerradas. Es decir, el microorganismo sí podía comer sí podía consumir los dos mezclas, los dos azúcares de la mezcla racémica. Obviamente, cuando hicimos vida en aquellos que tenían menor aireación, obviamente se mantenían mejor hasta por un año, 12 meses, ya con la formulación que habíamos prediseñado y podíamos entonces tener un producto de buena vida en y un producto que podía entonces llegar a campo sin ningún problema. Evaluamos otras fuentes de carbono, otras aireaciones, obviamente vimos densidad óptica, viabilidad, biomasa, la velocidad de crecimiento y el contenido de un polímero de reserva intracelular, el PHB, que lo que le ayuda al microorganismo entonces es tener fuente de carbono cuando está formulado. Es decir, el microorganismo ya cuando no tiene fuente de carbono que consumir, empieza a consumir sus polímeros de reserva intracelular, como el polihidroxibutirato, que es este. Entonces, miren qué curioso, aquí obviamente la viabilidad sí va cayendo, sin embargo, aunque la viabilidad va cayendo, no sobrepasa el 1 por 10 a la 7, que es el mínimo establecido por la normatividad mexicana cuando se quiere vender un producto biofertilizante. Otra cosa que hicimos entonces fue evaluar, esta es otra vez la medición de la viabilidad, y entonces podemos concluir que tuvimos una buena producción de los microorganismos. Ya nos fuimos a escalar el producto, entonces hicimos, obviamente esto ya es parte del know-how, se publicó una parte, la otra parte se hizo la transferencia, y lo que logramos entonces fue llegar a bioreactores semi-industriales. Este es un bioreactor de planta piloto grande de 1000 litros y luego se hizo una transferencia a 14.000 litros. Entonces, y 1000 litros significan 4000 hectáreas de terreno biofertilizado, porque un litro puede biofertilizar 4 hectáreas a la concentración de 1 por 10 a la 7 unidades formador de colonia del microorganismo por mililitro. Entonces pasamos de matraces, luego fuimos a bioreactores de 10 litros y de bioreactores de 10 litros pasamos al reactor de 1000 usando el criterio de escalamiento entre reactores del coeficiente de transferencia de masa. Este coeficiente lo que nos permite entonces es mantener bajo las mismas condiciones de capacidad de transferir el oxígeno entre los matraces y los reactores. Cuando hicimos la comparación en crecimientos,
se puede dar cuenta que entre matraces, bioreactores y en bioreactor de 1.000 litros, los crecimientos se comportaban de manera muy similar y el oxígeno disuelto, la concentración de oxígeno disuelto en el reactor de 10 litros se comportaba muy similar a lo que es como se comportaba en, eh, en el bioreactor de 1.000 litros. Es decir, había una caída más o menos hasta el 20-30% del oxígeno disuelto y luego subía. Es decir, logramos entonces hacer un escalamiento desde el matraz a los bioreactores industriales. Cuando íbamos al tiempo de vida en aquel, veíamos obviamente como cualquier producto vivo, pasan los yogures, pasa cualquier producto vivo, que el microorganismo iba muriendo, pero se mantenía la viabilidad por 1,7, el pH iba en aumento y este pH nos permitía hacer entonces un, una forma sencilla de control de calidad del producto durante el tiempo. Es más, logramos vidas de anaqueles mayores a casi cercanas a los 2 años, 20-22 meses, y esto permite entonces tener un producto en anaquel a temperatura ambiente sin problema. Esto nos permitió entonces desarrollar el producto completo, transferirlo a una empresa mexicana, a la universidad hizo la transferencia tecnológica a esta compañía. Esta compañía ahorita produce el microorganismo, le paga obviamente regalías a la universidad y nosotros logramos esto. Obviamente un par de premios asociados a este desarrollo, tuvimos el producto, pero además fueron más de 8 años de investigación, tesis de licenciatura, de maestrías, de doctorados y obviamente el soporte de las compañías y del gobierno que nos dieron los fondos para hacer este trabajo de investigación. A la par de este, seguíamos trabajando con el otro microorganismo que les contaba, que son Rhizobium fascioli. Rhizobium es este microorganismo que forma estos nódulos bacterianos en las raíces. Eso es una raíz, si no estoy mal, de frijol y se va en la formación de nódulos. En estos nódulos se ve la gran acumulación de Rhizobium, de este microorganismo, con la formación de sus polímeros de recién venta celular, por ejemplo. Entonces lo que hicimos fue más o menos seguir el mismo trabajo. Buscamos el rol del medio de cultivo, el rol del oxígeno disuelto. Aquí Rhizobium fascioli tiene un asunto bien interesante. Como crecen nódulos, el oxígeno disuelto al interior del nódulo, el oxígeno disuelto que permite el crecimiento del microorganismo y el fenómeno de transferencia de oxígeno son muy limitados, pero también son muy restringidos. Entonces había que trabajar en coeficientes de transferencia de masa muy pequeñitos. Y miren, por ejemplo, qué pasa cuando se trabajan en valores pequeños, 6 10 el microorganismo crece muy bien, pero cuando te vas más abajo o más arriba en transferencia de masa, el microorganismo no crece. Es decir, es altamente sensible a la transferencia de masa, ni siquiera a la concentración de oxígeno, sino a cuánto oxígeno le estás transfiriendo. Y eso lo detectamos, lo publicamos, lo pasamos entonces a bioreactores y pudimos entonces lograr desde matraces a bioreactores, y en este caso bioreactores de columna de burbujeo, transferir el proceso. Obviamente estos son dos figuras pues, que resumen el trabajo de, de uno de mis estudiantes de doctorado, ¿no? 4 o 5 años para entender esto, hubo un año que no nos salía absolutamente nada porque no entendíamos bien el fenómeno, logramos entenderlo afortunadamente, se logró publicar y pues mi estudiante se logró doctorar. Mm, Aquí se puede ver que para poder entender el fenómeno no solo medimos el coeficiente de transferencia de masa, sino la velocidad de respiración del microorganismo, la velocidad de consumo de oxígeno, el oxygen uptake rate, y se pueden dar cuenta que solamente en estas condiciones había altas velocidades de consumo de oxígeno a bajos valores de transferencia de oxígeno. Cuando habían bajos valores de transferencia de oxígeno, el microorganismo respiraba bien, pero cuando le pones más oxígeno, el microorganismo no respira bien. Entonces, y no puede crecer. Entonces es muy curioso que sea un microorganismo que no es microaerobio porque crece a altas concentraciones, pero necesitas que le transfieras poco. Entonces es un fenómeno bien interesante que publicamos en este artículo y obviamente lo enfrentamos a raíces
de frijol y vimos que nodulaban la formación de nódulos de cada uno de los microorganismos que venían de matraces de medios no definidos en matraces o en columna de burbujeo, pues la formación de nódulos como está aquí el NN eran muy similares, de 2 8 6 4 nódulos, pero con desviaciones relativamente grandes, porque sí hicimos 10 plantas. Finalmente también la altura, el peso de la parte de la raíz y el peso de la parte aérea, pues también eran relativamente iguales, es decir, si había una formación de nódulo. Entonces, esto es lo que yo quería contarles. Voy a tomar 4 minutitos más, 3 minutitos más. Yo sé que ya voy en tiempo, me quedan como 3 minutos exactos reales de lo que hemos hecho con hongos. Lo primero sería hemos trabajado con cultivos de raíces inmortalizadas como son estas, aún seguimos trabajando con ellas, y también con plantas cerradas, con plantas donde el contenido de la raíz es muy alto comparado con la planta, y hemos entonces tratado de producir micorrizas en este sentido. Una de las preguntas que nos hacíamos era, ¿quién habla primero? El hongo cuando quiere llegar a la raíz o la raíz cuando quiere que el hongo lo infecte para poderle ayudar con la transferencia de nutrientes, principalmente fósforo, desde zonas alejadas. Eso es la micorriza. La micorriza lo que hace es traer nutrientes de zonas alejadas a la raíz. Y entonces hay un artículo muy bonito de Paola, en el que Paola Bonfante, que es una de las grandes expertas en esta área, que decía que quién hablaba primero, si se hablaba Plantish o se hablaba Fungish. Y el artículo es clarísimo, quién ya manda la señal. Y nosotros nos preguntamos lo mismo y entonces hicimos un experimento muy sencillo, pero muy bonito, en el que poníamos en cajas Petri, y esto lo publicamos, con diferentes medios de cultivo, amarillito y este naranja, diferentes medios de cultivo y diferentes medios de cultivo de este lado también conos y una fuente de carbono y lo demás. Hacíamos una curvita para que hubiera contacto y entonces poníamos esporas del hongo de este lado y poníamos la raíz de este lado. O no poníamos la raíz y veíamos entonces con diferentes flavonoles y estringolactonas si el hongo empezaba a irse para la raíz. Es decir, suponíamos que quien mandaba la primera señal era la raíz, mandando flavonoles y estringolactonas por el suelo. No hay comunicación aérea, no hay cosas volátiles, porque también hicimos experimentos de volatilidad, de cosas volátiles no hay, y entonces veíamos si la espora empezaba a buscar. Para hacer la historia corta, una historia muy larga, muy corta, llena de figuras, lo que encontramos es que cuando poníamos estas flavonoles y estas trigolactonas, el hongo sí parecía que reconocía algo de este lado, aunque no estuviera en la raíz, y empezaba a crecer. Entonces, terminamos concluyendo que quien empieza la comunicación es la raíz y la raíz manda señalizadores para que el hongo, las esporas de hongo germinen y puedan empezar a buscar a su raíz. Como pueden darse cuenta, por ejemplo, en esta foto, ahí veíamos, por ejemplo, la formación de grupos de células auxiliares y la formación de la hifa, que ya iba en busca de lo que era raíz o no era raíz. El otro trabajo que hemos hecho tiene que ver con la producción de estos hongos. Estos hongos, que es el cuerpo fructífero, realmente son las micorrizas de estos grandes pinos mexicanos. Son pinos Moctezuma y pinos pátula y se dan en las laderas de los grandes del eje neovolcánico central mexicano, de los grandes volcanes de México. Este, por ejemplo, es el Popocatépetl, y esta foto es original, ¿no? Aquí está la catedral una de las iglesias de Cholula, Puebla, y se ve el volcán atrás. Y entonces, esto es un hongo que crece de manera muy grande, una micorriza que crece grandísimo en estos pinos, pero sin embargo, estos son los cuerpos fructíferos. Y estos cuerpos fructíferos son muy queridos en el país porque además de ayudar al crecimiento del pino y la reforestación y lo demás, pues hacen parte de una sopita mexicana muy buena, que es esta sopita de hongos, ¿no? Entonces, estás como contribuyendo a todo. Entonces, nosotros trabajamos con estos hongos, unos compañeros de Toluca, digo, del Instituto de Biología, fueron a Toluca a hacer este tipo Toluca es una de las grandes ciudades de México, fueron a hacer
selecciones y pasamos desde la selección, de aislamiento, cajas Petri, crecimientos en matraces hasta crecimientos en bioreactores. Eh, para hacerle la historia corta, entonces, logramos buenos crecimientos en bioreactores y en este momento estamos ya haciendo pruebas en campo, en las laderas de estos volcanes, en el estado de Veracruz principalmente, donde estamos viendo grandes, muy buenos resultados. Obviamente estos resultados son muy lentos porque se hacen en pino, realmente estos árboles crecen en pino y una parte de la investigación que tenemos es en cajas Petri y les debo decir que para lograr este crecimiento que ven aquí en estas em, microambientes, de ambientes altamente controlados, suelo estéril y lo demás, este crecimiento que ven aquí de este pino es más de 8 meses de trabajo. Es decir, estos pinos son de crecimientos muy, muy lentos. Entonces, miren lo que uno tarda en los experimentos. Por eso le digo que apenas vamos en el trabajo y quién sabe cuándo lo vayamos a publicar, porque realmente los pinos pues tienen sus velocidades. Y finalmente así se pueden ver los hongos crecidos. Para terminar, un minuto más, hemos estado trabajando, ya trabajamos en colaboración con muchas empresas, con muchos centros de investigación, el Instituto de Biotecnología, el Colegio de Posgraduados, el Instituto de Ciencias Físicas sí está y FIRA, que es un fideicomiso del gobierno, para trabajar en invernaderos. Este fue un trabajo que hicimos exactamente antes de la pandemia. La pandemia nos detuvo el resto del trabajo, sin embargo lo hicimos antes de pandemia y entonces diseñamos, construimos y le pusimos controlabilidad a invernaderos en el sur de Cuernavaca, donde pudimos tener entonces de manera controlada el movimiento de las cortinas, del exteriores, la superior, el manejo de los extractores de las paredes húmedas para la producción principalmente de jitomate. Jitomate es un gran producto en este país y entonces hicimos todo esto, como pueden ver las fotos. Obviamente hicimos muchos experimentos en biofertilizar, no biofertilizar, bajar el contenido de nutrientes para permitir que el biofertilizante trabajara. Y como pueden darse cuenta, estas son plántulas de jitomate que apenas habían sido biofertilizadas desde la semilla y miren el crecimiento cuando empiezan a crecer sin biofertilizante las semillas solamente en el sustrato y cuando hay biofertilizante. El resultado es increíble. Yo cuando vi estos resultados no lo podía creer. Aquí está mi colega, la doctora Valdés. Esta foto la tomé yo, poniendo obviamente semillitas una por una en invernaderos. Estos son los resultados entonces en crecimiento y pueden darse cuenta que estadísticamente sí hay gran diferencia en aquellos biofertilizados con aquellos no biofertilizados, tanto en el laboratorio como en invernadero. Y aquí nos pueden ver entonces ya haciendo a mi colega, la doctora Valdés, y un servidor, haciendo todo el trabajo de transferencia tecnológica a productores en el sur de México de la producción de jitomate. Y obviamente estas son por ejemplo, las marcas de las fertilizaciones. Eso es lo que les quería contar el día de hoy y agradecerles mucho entonces. Su invitación de nuevo. Ahí están mis datos. Este es mi correo. Estos son mis dos correos. Obviamente aquí estoy yo y esta es mi colega con quien siempre he compartido estos proyectos de investigación. Finalmente, mi otra línea de investigación tiene que ver con la producción de biofármacos y en un mes, un poco más de un mes, vamos a llevar a cabo nuestro simposio, que es el Simposio de Producción y Regulación de Biofármacos. Va a ser en vivo, no va a haber transmisión online, pero si pueden darse la vueltecita, pues están cordialmente invitados. Y pues muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Tenemos como 10 minutos para preguntas si no estoy mal. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mauricio. Realmente su ponencia ha sido demasiado buena. No sé si alguno de los chicos que están de manera virtual o incluso de manera presencial tienen preguntas, nos las pueden hacer llegar.
En el chat también aún no hay nada. Bueno, sí, sí, pues escriban sus preguntas por este medio de los que están en virtual. ¿Presencial no hay, chicos? ¿Preguntas? Bueno, presencial no hay preguntas, pero en virtual las pueden hacer llegar. Ahí Piero escribió una pregunta. ¿Han evaluado el impacto en el nitrógeno mineral del suelo que tiene el uso de Rhizobium? Doctor Mauricio. Está con el micrófono apagado. Cierto, gracias. Lo apagué nada más para escuchar las preguntas. Eh, no entiendo el asunto. Sí, lo pienso. No, no lo hemos evaluado realmente, Piero. Ha sido un asunto más de la aplicación de nitrógeno eh, por- externo, porque el poco nitrógeno que hay en el suelo no permite altas productividades. Entonces, cuando pones una planta normal, una sola, solita, que te va a producir, pues sí, o sea, te da cierta productividad, ¿no? Le pones el biofertilizante e inmediatamente mejora. Cuando pones nitrógeno exógeno, cuando pones sulfatos de amonio o amonio para mejorar productividades, que es lo que realmente siempre nos ha interesado, obviamente las productividades son mejor, pero el asunto es cómo reducir esos costos en los productores agrícolas. Me explico. Producir una hectárea de maíz solamente en nitrogenados, un campesino se puede gastar entre 600 y $1000. Cuando bajas el índice nitrogenado y pones biofertilizantes, este costo puede bajar a unos 200, $300 por hectárea, lo que implica entonces no solo ganar en productividad, sino ganar en ahorro, en no producir tanto, en no gastar tanto en fertilizantes químicos, también hasta en el bolsillo. Eh, la otra pregunta, ¿hay una aplicación en otro tipo de plantas con el uso de especies de Rhizobium? Sí, sí, fíjate, Ingrid, que es muy curioso, pero se ha visto producción, se ha visto formación de nódulos con Rhizobium en no leguminosas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Inclusive, eh, hemos sabido de casos donde no hay, por ejemplo, microorganismos de vida libre a la venta rápido y entonces pues le ponen Rhizobium en vez de poner microorganismo de vida libre. No son tan buenos resultados porque obviamente el microorganismo de vida libre tiene esta capacidad mayor de tener interacción con todo tipo de plantas, los Rhizobium no tanto. Sin embargo, sí, y hay buenos resultados, hay muy buenos resultados. En la mayoría de leguminosas sí. Sin embargo, pues obviamente para nosotros un tema muy relevante, importante, donde hemos trabajado es en frijol, pero sí, sí lo hay. Estas eran las dos que teníamos, la de Piero y la de Ingrid. Silvia, sí, sí, Silvia, las micorrizas se aplican con Rhizobium, se aplican con Azospirillum. Dosis efectivas de ambos, sí, y frecuencia también. Normalmente los valores tanto en bacterias, en Rhizobium y en Azospirillum, se habla de poner al inicio, por ejemplo, en germinación, un 10 a la 4 unidades formador de colonia, de 10 a la 4 a 10 a la 5 unidades formador de colonia por raíz, por planta, por semilla. Eh, por eso, entonces, si tú tienes eh, 250 mililitros a 10 a la 7 a 10 a la 8 pues puedes diluir muchísimo, eso te alcanza para una hectárea, porque realmente lo que tienes que poner por semilla es un 10 a la 4. Eh, si pones a veces 10 a la 5 10 a la 6 hay artículos muy bonitos
donde te muestran como que si pones más de 10 a las 5, 10 a las 6, es tanta la formación de pelos radiculares, como puedes ver en esta foto, este artículo no es nuestro, pero la formación de pelos radiculares es tan alta que limita el crecimiento de la planta al inicio, porque la planta está más eh, eh, involucrada en tener contacto con los pelos. Entonces sí hay dosis recomendadas. Otra cosa que si se aplican juntos, sí se aplican juntos. Por ejemplo, en jitomate, en nuestros experimentos de jitomate, aquí al principio la germinación la hacíamos únicamente se hace únicamente con Azospirillum, pero después de la germinación, cuando la plántula ya es transferida al pot de producción, cuando ya la plántula es transferida acá, entonces si ponemos, se dan cuenta, es Azospirillum con el nitrógeno químico al 75% o al 50%, con una dosis adicional de Azospirillum y luego le ponemos la micorriza. Entonces, sí, y la aplicación, por ejemplo, de Azospirillum en jitomate, todo esto es planta y sistema cultural específico, pero, por ejemplo, en jitomate es en la germinación, al trasplante y al inicio de la floración y a la mitad de la producción de jitomate, es decir, son cuatro aplicaciones. Em, en caña de azúcar tengo entendido que también que son tres aplicaciones mínimo y han logrado inclusive mejores productividades y rendimientos con cinco aplicaciones y también depende de los pasos culturales y estas curvas que da la caña de azúcar cuando empiezan a subir los contenidos de azúcar principalmente en la caña, ¿no? Cuando empiezan a subir los grados Brix. Dice Ingrid que ha visto que venden Azospirillum para banana y uva y pensaban que eran engañosas. No, realmente la Suspirillum es un microorganismo de vida libre. No sé qué tanto, eh, no tengo datos, tengo que ponerme a estudiar al respecto cómo le va con banano y cómo le va con uva. Ahorita inclusive nosotros que estamos trabajando en Ensenadas, muy cerca del valle de, de, de Guadalupe, donde hay gran producción de vino, vamos a empezar a trabajar con esto. No es que sean engañosas, mientras el azospirino esté bien producido. El gran problema del engaño en biofertilizantes, que es otra discusión bien bonita que habrá que hacer en algún momento, es que muchos de los productores de biofertilizantes en el mundo tienen malos procesos productivos. Es decir, no venden azospirilo únicamente, sino que venden productos contaminados o inóculos mal hechos. Entonces, en vez de inocular el bioreactor para producir azospirillum con una cepa pura de azospirillum, simplemente van al suelo, agarran suelo, lo ponen en un matraz y ahí crece todo, ¿no? Ponen medio cultivo seguramente cercanos de Azospirillum, pero pueden poner melazas y cosas por el estilo. Crecen muchos microorganismos, eso lo envasan y lo venden como Azospirillum. Entonces el gran problema de estos productos es que pueden ser productos que tanto traen microorganismos benéficos para promotores de crecimiento vegetal, inclusive pueden traer pseudomonas benéficas, pueden traer azotobacter benéfico, pueden traer algún microorganismo, también pueden llegar a traer microorganismos no tan benéficos o maléficos, como le decimos nosotros, que inclusive en el crecimiento pueden llegar a competir con aquellos microorganismos promotores de crecimiento vegetal y terminar tú aplicando en tu planta microorganismos que no sabes cuáles son, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues a veces estas formulaciones están muy bien hechas y crecen muy bien y al año siguiente el productor te entrega eso y pues produjo cualquier otra cosa y entonces eh, terminas con cultivos perdidos. Entonces el campesino pierde la confianza en los biofertilizantes. Eso ha pasado mucho en México, nos ha pasado mucho a nosotros. Hemos tenido nosotros cualquier cantidad de consultas en campo en ese mismo sentido, porque nos dice el productor agrícola, nos dice, ¿saben qué? Es que yo ya no confío porque el año pasado
en vez de crecerme, se me murieron todas y me llenó de peste y se me enfermaron las plantas y cualquier cantidad de cosas y se pusieron feas y se marchitaron o todos estos términos que se usan para decir que simplemente estuvo peor. Y es por eso, ¿no? Entonces, es en los dos, en los dos extremos. Por eso siempre un producto tiene que tener buenas prácticas de laboratorio, buenas prácticas de fabricación y en ese mismo sentido tener un producto realmente valioso y constante y homogéneo durante los lotes productivos para que el consumidor, sea quien sea, esté seguro de la calidad del producto. Y lo que pasa en esto es que no lo es y lastimosamente en nuestros países, estoy hablando de toda la América, eh, la normatividad asociada a la regulación, toda la regulación y normatividad asociada a biofertilizantes apenas está empezando, apenas está creciendo. Entonces la normatividad es muy laxa y les digo, hay cualquier cantidad de productos. Aquí en México les dicen productos patito, productos pirata, productos eh, que no pasan la normatividad oficial, ¿no? Y Europa, pues tampoco es que esté mucho mejor. Europa tiene una mejor normatividad, pero todavía falta mucho en la normatividad de la producción de biofertilizantes. Eso es, Ingrid, perdón si me extendí en tu pregunta.